Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este curso que ya llevamos varios lunes y todavía parece que se mantiene la buena energía, ¿verdad? Y creo que la riqueza de este curso, de este espacio bíblico, de reflexión y también pastoral, pues también se debe en gran parte a la riqueza que ustedes traen de diferentes experiencias de vida de nuestro martirizado continente latinoamericano y también las experiencias que los profesores nos comparten. Tengo el gusto de presentar al profesor Hansel Zúñiga. Él es maestro en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Le he escuchado, le he leído y yo me quedo siempre impresionado por su calidad académica, su agudez. Si yo no supiera que fuera costarricense, pensaría que es alemán. Él piensa, bueno, es muy crítico y sus argumentos muy bien fundados, y la verdad que, hermano, es un placer, es un honor que nos hayas aceptado nuestra humilde invitación para compartir tus conocimientos con este público, y el tema va a ser sobre la familia de Jesús, que probablemente tocaré el tema de las disfuncionalidades de las familias, ¿verdad? Pero bueno, así que, hermano, gracias, bienvenido, y estamos aquí para darte la bienvenida. Muchas gracias, Manuel. El honor en realidad es para mí porque también como pueden o en algún momento lo he compartido la última vez que estuve por acá, para mí esto es mi casa también porque soy exalumno del Colegio Claretiano de Costa Rica, entonces la espiritualidad claretiana y el encuentro con la palabra siempre ha estado presente desde mi adolescencia. Eh, Y de alemán lo único que yo tengo es mi nombre, Hansel, ¿verdad? Pero todo lo demás creo que he forjado aquí Mira, en Heredia, Costa yo Rica. no sabía que te habías formado con los claretianos. Este es un punto muy bueno. Gracias por dejarme saber. Sí, 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 estudié en y bueno, y vivo en el mismo, prácticamente en la misma ciudad donde está el colegio, entonces todavía tengo una relación cercana con la casa de ejercicios espirituales y con los misioneros, entonces es un gusto compartir con todos y todas. Somos 146 participantes y es un gusto poder compartir esta noche. Eh, Justamente cuando Manuel me escribe y me menciona la posibilidad de colaborar en este curso, mi respuesta antes de que él me escriba siempre es afirmativa, eso lo dejo muy claro, porque es una cuestión de fraternidad y sororidad, de algo de lo que hablaremos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, justamente hace menos de un año, varias biblistas de América Latina publicamos un libro en la editorial Verbo Divino que se llama La Hermandad desde la Biblia, que ustedes ven allí en mi cámara. Fue editado por el profesor Juan Alberto Casas y varias personas que dan alguna charla, una conferencia en este curso, como la profesora Maricel Mena y otros, escribieron en este trabajo. Y nos aproximamos al tema de la fraternidad, de la sororidad, desde distintos aspectos. Entonces, quisiera compartirles en la parte del capítulo, a mí me correspondió escribir un poco acerca de los conceptos de hermandad, de ser familia de Jesús en los textos de Marcos y de Mateo. Voy a centrarme hoy en Mateo, justamente por el curso, sin obviar las relaciones que hay con Marcos. Entonces, hablaremos un poco en unos 45 minutos de exposición, tal vez menos, un poquito más, no sé. Y luego abrimos el espacio de diálogo tal como me lo habían mencionado. Eh, Hablar de fraternidad, y en esto quiero decirlo, la aproximación que hago en este estudio es una aproximación desde las ciencias sociales, que es lo que trato de trabajar, es decir, buscar cómo
desde la sociología, la antropología cultural y la psicología social, podemos comprender los mundos en los que se escribieron los textos de los evangelios y otros textos del entorno bíblico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las ciencias sociales con sus paradigmas contemporáneos nos han ayudado a entender que muchas veces en nuestras lecturas de la Biblia hacemos una suerte de anacronismo. Es decir, pensamos de una manera ingenua en que muchos conceptos nuestros hoy eran igualmente entendidos en la antigüedad, y no es así. O viceversa, pensamos que algunos conceptos de la antigüedad hoy día podrían aplicarse de la misma forma y hacemos un traslado, una traducción, pues que será muy buena del griego al español o del hebreo al español, pero nos olvidamos de que no solo hay que traducir palabras, hay que traducir mundos e ideas. Entonces, las ciencias sociales, esta perspectiva sociocientífica que en el mundo en castellano lleva poco tiempo, en realidad la investigación de esta línea lleva unos 20 años, 30 años tal vez, eh, con toda la carrera de un maestro y amigo, el profesor Rafael Aguirre Monasterio y toda su escuela, ¿verdad? Que abrieron caminos en el mundo hispano y que ahora es el mundo hispano, y esto lo digo con mucha alegría, realmente el mundo hispano latinoamericano, español, el mundo hispanohablante, quien ahora le da también nuevas perspectivas a otros contextos europeos donde se pensaba antes, bueno, solo los alemanes, solo los franceses, solo los ingleses escribían en esta línea. Recientemente la Biblia está hablando español también, y esto es importante para nuestra patria grande, para el continente, para en general, para esta investigación que desarrollamos, ¿verdad? Y que tratamos no solamente de hacer con, con delicadeza, con cuidado, sin hacer decir al texto muchos elementos que a veces queremos que estén allí, pero no están, y sin hacer que el texto se convierta solamente en un estudio de algo fosilizado del pasado, no, porque también queremos que nos hable a nosotros y nosotras hoy, a nuestras comunidades de fe. Entonces, hablaremos de este concepto de qué significa ser familia en el Evangelio de Mateo y en relación con el Evangelio de Marcos también. La palabra, a modo introductorio, la palabra fraternidad proviene del latín frater, de frater, que es hermano, y sororidad proviene de soror, que es hermana. Son términos que en realidad son ajenos al mundo mental del Nuevo Testamento. No existían ni eran considerados como tales en la antigüedad. Tal vez existen palabras similares para hablar de relaciones de familiaridad, pero este concepto de fraternidad universal que comparten todos los seres humanos es algo más de carácter moderno. Las palabras que expresan los distintos lazos familiares en el mundo del Nuevo Testamento existen, sin duda. Adelfos para decir hermano, adelfe para decir hermana, adelfotes para hablar de fraternidad, de esta condición de hermandad, estaban presentes, sin duda, en el mundo griego, en el mundo del Nuevo Testamento. Pero el concepto de un valor de igualdad general pertenece, como les digo, al ámbito de la modernidad. Ese sentimiento profundo de pertenecer a la gran familia humana, que son conceptos modernos, comprenden que usted y yo nos consideramos individuos, es decir, que tenemos individualidad, libertad de decisión y de conciencia, y a la vez, como individuos, también podemos diferenciarnos y entendernos en una universalidad, una relación universal con todos los seres humanos. Esta diferencia entre individualidad y universalidad es un producto de la modernidad, porque ustedes y yo, querámoslo o no, somos herederos en gran manera
en gran medida de la Ilustración. Hay influencia en nuestra formación, en la formación inclusive de nuestros libertadores del siglo XVIII y XIX, que recibieron esta formación en los círculos de la ilustrada Europa. Entonces, estos conceptos de individualidad y de universalidad son conceptos ajenos al mundo mental del Nuevo Testamento. Sin embargo, y aquí hacemos el corte, en una lectura que podemos hacer atenta de los evangelios, sí que podemos encontrar dinámicas grupales que son más amplias y que podemos definir con términos de familiaridad. No se habla sobre fraternidad en el sentido moderno, de manera explícita, pero la caracterización que se hace de los discípulos, de las discípulas de Jesús, de su familia más extensa, reviste un vocabulario que manifiesta relaciones de cercanía, de afecto, de afectividad. Ubicándonos en los esquemas de familia propios de la antigüedad, podemos detectar en los orígenes del cristianismo, en los orígenes de ese movimiento intrajudío, un traslado del término, este término adelphos, adelphé, que es referido al movimiento de la tribu, del grupo de personas de la familia extensa, este sentido étnico tribal, hacia una concepción comunitaria más amplia, más extensa. En el movimiento cristiano encontramos estas dimensiones. Y no es que el movimiento de Jesús sea el primero que lo haga. Ya existían otras escuelas de pensamiento griego y demás, que en otro momento lo utilizaron. Pero la manera, el estilo de vida que estas comunidades tenían da una cuota para nosotros que podemos extraer de novedad y que también nos identifica o debería identificarnos en la actualidad. Es precisamente la praxis, la práctica que integra la praxis contracultural cristiana, porque se opone a muchos elementos de la cultura dominante, la que transformó este lenguaje de hermandad, de adelfotes, como se dice en griego. Esta idea de adelfotes, esta palabra ya se encuentra, como les digo, en algunos escritos griegos anteriores al cristianismo, pero no se encuentra una noción o un concepto concreto de este sentimiento de amplitud. Es posible que la palabra se encuentre en algún momento, pero la noción se transforma. Dice uno de los estudiosos del cristianismo naciente, Michel Dijarier, en un escrito muy interesante, desgraciadamente no traducido al español, pero el escrito de Dijarier sobre la fraternidad en los orígenes del cristianismo es realmente paradigmático, ¿verdad? Transforma muchas cosas y por eso quise retomar varias cosas aquí para colocarlo en castellano. Dice Dijarier, objetivamente, la palabra fraternidad no fue empleada nunca, ni en griego, adelfotes, ni en latín, fraternitas, por los autores profanos del periodo precristiano. Es decir, fueron los autores cristianos los que le dieron uso y sentido. Esta idea de un amor fraternal, como la palabra griega es Filadelfia, para hablar de un amor fraterno, sufrió en el cristianismo un importante desplazamiento de sentido. Sin dejar de ser el movimiento de Jesús y ubicándolo en su mundo propio del judaísmo de la época del Segundo Templo, un movimiento endogámico, es decir, un movimiento cerrado sobre sí, porque tampoco podemos pensar en un Jesús en el sentido universalizante moderno. No, Jesús, como lo dice muchas de las tradiciones de los evangelios, ha sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene una noción nacional muy importante. A pesar de eso, el movimiento de Jesús no cierra las puertas a otros y otras que se acerquen. Sienta las bases para una apertura
y una incorporación de la diferencia en la constitución de ese grupo. Los encuentros de Jesús en los evangelios con personajes no judíos son escasos, extraños, pero muy importantes porque nos evidencian que aunque el Jesús de la historia, a nivel histórico, no hubiese dirigido su misión al público pagano o gentil, es plausible, es decir, que tenemos pistas de posibilidad que él saliera ocasionalmente de su grupo en el momento en que se encontrara con personas de otros orígenes étnicos. Leemos Marcos 7, Mateo 10, otros textos donde Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia, con otros personajes de la gentilidad, y no era nada raro. Galilea está rodeada por todos al norte, por pueblos como Siria, grupos de algunas otras regiones de la región sirofenicia, el otro lado de la Decápolis, zonas griegas. Y el país es pequeño, la región es pequeña. Es imposible pensar que Jesús nunca se relacionara con personas que no fueran de su grupo étnico y de su grupo religioso. Entonces, en el momento en que tuvo ese encuentro que quedó plasmado en varias tradiciones en los evangelios, Jesús no hizo un cierre radical, dio pistas de posibilidad que luego su movimiento, en particular el paulinismo, el movimiento de Pablo, dio sí una misión sistemática, programática hacia estos grupos gentiles. Los evangelios en sí, y tenemos que reconocerlo aquí como un segundo punto en esta diapositiva, tampoco pretendieron transformar la sociedad totalmente, per se. O sea, los evangelios no se escribieron para que el emperador los leyera. Los evangelios no fueron escritos para que los filósofos griegos, los greco-romanos los leyeran. Los evangelios son escritos intragrupales, o sea, son escritos para el naciente movimiento, para la catequesis, para la formación de la iglesia naciente. Entonces no son obras proselitistas, o sea, no son obras que pretenden hacer una venta o una propaganda a grupos externos. Esa no es la idea. Son obras de carácter intragrupal, como lo explica Rafael Aguirre muy bien. La evangelización, entonces uno se preguntaría, bueno, si los evangelios no son extra, no son hacia afuera, ¿por qué razón el movimiento cristiano en los 3 primeros siglos tuvo ese punto de auge y crecimiento? La evangelización de los primeros cristianos y cristianas tenía que ver más con la cotidianidad que con un programa proselitista, que con un elemento sistemático. Si estudiamos, por ejemplo, las misiones, entre comillas, que a veces uno entiende misiones evangelísticas cristianas hoy, y uno pretende buscar esa práctica de cómo el movimiento cristiano se empezó a acrecentar, empezó a ganar adeptos, y lo busca en los 3 primeros siglos, no va a encontrar más que una única evangelización o un único programa evangelístico, que es el de Pablo y el de sus primeros seguidores. Porque el movimiento era considerado ilegal, tenía condiciones de dificultad enormes, entonces no hizo un movimiento sistemático proselitista. Entonces es de donde surge allí la gran pregunta, el interrogante. Bueno, entonces, ¿cómo creció de tal forma que en el siglo IV, como lo explican algunos autores como Rodney Stark en el libro La expansión del cristianismo, cómo es posible que por los datos podemos decir del mismo Imperio Romano que el cristianismo era casi un 40% del imperio en el siglo IV? ¿Cómo creció de una manera así? Bueno, hay que decir que este elemento de la cotidianidad, como les decía, es fundamental. Es el hecho de adaptarse a las condiciones de vida, de integrarse en la sociedad, de sentirse parte del reino, sentirse
de una patria distinta que es el reino de Dios, pero sin dejar de entrar en contacto con la realidad, porque el reino de Dios no es una realidad paralela o ajena, sino que es un germen de transformación de la realidad aquí y ahora. Es esa posibilidad germinal que, que Jesús de alguna manera planteó con una metáfora, la metáfora del reino de Dios. Y digo una metáfora porque Jesús está imaginando un espacio nuevo, una realidad nueva, situaciones de posibilidad nuevas. Entonces, cuando en medio de todo esto encontramos que la experiencia, la praxis, la vida cotidiana de los primeros y primeras seguidoras de Jesús tiene que ver con el cuidado de las personas enfermas, la inclusión de personas despreciadas socialmente por distintas condiciones, la valoración de los niños y de las niñas como se daba en el judaísmo, pero ahora el cristianismo también lo asume y lo extiende al Imperio Romano. Cuando hubiesen grandes epidemias, que es muy interesante porque en los 3 primeros siglos, autores romanos nos hablan de 2 grandes epidemias, una en el siglo segundo, otra en el siglo tercero, en distintas regiones del imperio, y pues los primeros cristianos en su mayoría, aunque habían personas de escala social elevada, la mayoría eran del común, no tenían condiciones económicas muy exorbitantes ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué podían hacer? No podían hacer lo que las personas adineradas pudieran haber hecho, que era abandonar la ciudad cuando sabían que la plaga, que la peste había llegado. Se quedaban allí y se quedaban allí y algunos morían, otros no morían, sino que se recuperaban y ya quedaban, y esto términos de la biología moderna, de la inmunología moderna, quedaban inmunizados porque ya había pasado la enfermedad. Sabemos de estas 2 grandes epidemias, una por las características de los brotes de piel, posiblemente fue sarampión, y la otra no sabemos, también fue una enfermedad cutánea, pero no tenemos idea si fue viruela o alguna cosa así, pero sin condiciones de salud general, ni vacunación, ni nada de eso, fue una matazón terrible. Aún así, estos primeros cristianos y cristianas no huían, sino que los que se sanaban y no se volvían a contagiar convertían sus casas en hospicios y se preocupaban por personas que a veces ni conocían. Y estas personas al final de su proceso de recuperación preguntaban, ¿por qué te preocupaste por mí? ¿Qué fue lo que hizo que usted arriesgara su vida por mí? Bueno, es que mi maestro, mi señor hizo exactamente lo mismo. Yo estoy convencido de eso. No dijo una palabra, pero su ejemplo fue la palabra más elocuente. Y el cristianismo empezó a expandirse por estas condiciones, por el papel de la mujer dentro de su movimiento, que a pesar de todo, de que en el siglo segundo ya empezó a ser relegada de los puestos de autoridad, seguía teniendo puestos de importancia en la iglesia. Y llegaban a lugares que los varones no llegaban, a los núcleos de las familias y de los grupos del Imperio Romano. Y esto hizo que el cristianismo se expandiera increíblemente. Fue el estilo de vida lo que hizo que el cristianismo se expandiera, y no ni la doctrina, ni el dogma, ni la predicación. Fue el estilo de vida. Creo que eso es un elemento que nos golpea a nuestras comunidades hoy, que debería movernos el suelo, ¿verdad? Entonces, cuando los evangelios hablan de hermanos o de hermanas de Jesús, siempre lo hacen para designar la comunidad de discípulos y discípulas del maestro. Ahora presente esta comunidad en las iglesias de la segunda generación cristiana, que es la de los discípulos de los primeros seguidores de Jesús que están escribiendo los textos. Se tratan de colectividades, de grupos, ¿verdad?, que están viviendo procesos conflictivos, conflictos internos y externos, dicen unos autores, mencionando a Bruce Malina, por ejemplo, un autor estadounidense. Están viviendo procesos de storming, de conflicto, de tormenta, ¿verdad? Pero estos conflictos se van a convertir o van a originar nuevas normas, procesos de norming, y luego de planteamiento de objetivos comunes, porque después del conflicto surgieron las normas, nos trazamos
un norte. A esto hablamos, o Malina le menciona que son procesos de performing. Estamos haciendo una performance, una construcción ahora que tiene una dirección, ¿verdad? Y tratan de repensarse en su realidad, de adecuarse, no simplemente de repetir, sino de repensarse. Por esta razón es que yo creo, y en este artículo lo menciono y se los presento hoy, es posible reflexionar sobre la hermandad de los discípulos y discípulas de Jesús como un aporte que es imaginado y vivido de alguna manera por las comunidades de los evangelistas. Conflictos y demás, pero hay posibilidades de hablar de estas nuevas relaciones. ¿Por qué? En este estudio escogí, bueno, me lo solicitaron, pero además encontré razones de por qué hablar de Marcos y Mateo en conjunto, porque las tradiciones de Lucas son bien diferentes. Y Mateo hace una línea de carácter más ético, más moral, lo veremos allí cuando lo destaque. Pero me he enfocado y quiero presentar en esta noche las relaciones de la familiaridad, de la hermandad en Marcos y Mateo, fundamentalmente en Mateo, porque hay razones técnicas, razones exegéticas que deben ser consideradas para relacionar estos dos textos. Mateo toma las tradiciones de Marcos cuando se habla de su familia, de sus hermanos y de sus hermanas, y trata de hacer una síntesis de lo que Marcos nos dice. Veremos brevemente el texto de Marcos y cómo Mateo lo agarra, lo estiliza, lo acomoda y lo simplifica, ¿verdad? Entonces, hay similitudes allí de conservación. Se da una labor de adecuación a su nueva comunidad. En el Evangelio de Lucas, como les digo, Lucas hizo una labor más brusca, más grosera, y simplificó todavía más las referencias a la familia inmediata de Jesús. En Marcos, ustedes lo ven allí en el segundo puntito de la diapositiva, en Marcos, capítulo 3, versículo 35, llega su madre, sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas, en plural, a buscarle. Es decir, llegó un grupo importante de su familia cercana a buscarle. En el texto de Mateo se simplifica un poquito más. Dice, autos mu, adelfos kai, adelfe kai, meter stin, que podríamos traducir como de él, los hermanos, o los hermanos de él, mis hermanos, ¿verdad? Y mi hermana y mi madre. Ya habla de mi hermana, mi madre, hace una adecuación allí, ¿verdad? Y prácticamente conserva Marcos y Mateo la referencia a hermanos, hermanas y madre. Están esas tres diferenciaciones allí. Lucas no lo hace. Lucas lo simplifica todavía más. En Lucas 8:21 dice, mi madre y mis hermanos, punto. Dejó por fuera a las hermanas. El evangelio que a veces es recuperado como el evangelio que más menciona a las mujeres, aquí se voló a las hermanas de Jesús, no lo quiso conservar en la tradición. ¿Por qué? No podemos inferirlo, ¿verdad? No podría decirlo, pero está tratando de ser más estilista en el griego, como lo es una persona culta como Lucas, ¿verdad? Y que trata de tener una concepción o una comprensión del texto más purista, ¿verdad? Tal vez por eso, pero dejó de lado algo que para ustedes y para mí es importante y que Marcos y Mateo recupera, como es esa diversidad de los núcleos familiares de Jesús. Entonces, en Lucas hay muchas más experiencias de estas simplificaciones, ¿verdad? Las tradiciones sobre la familia de Jesús que ambos evangelios, Marcos y Mateo, utilizan, son una ventana, nos ayudan como una ventana a ustedes y a mí para percibir el ethos, es decir, las formas de vida de sus comunidades. Y este ethos
estas formas de vida testimonian los conflictos vividos en distintos grupos en razón de algunas prácticas que estos grupos de Jesús tenían como prácticas contraculturales, ¿verdad? Cosas que no se adecuaban al común de las sociedades de Asia Menor, del Imperio Romano en su expansión, ¿verdad? Entonces habían algunas prácticas allí y estos relatos que nos muestran conflictos no solamente, esto es muy importante de decir, no solamente nos muestran situaciones de los años 30 de la predicación de Jesús, sino situaciones de los años 70, 80 y 90, que son situaciones de lo que viven las comunidades que van a ser receptoras de los evangelios. Es un proceso de adecuación, es decir, no es una traducción objetiva de la historia de los años 30, un paso sin ninguna añadido ni ninguna edición. No, los evangelistas son verdaderos autores, como lo dice el Concilio Vaticano II, y están construyendo entonces un relato con un contenido teológico basándose en la historia, pero no son historia en el sentido moderno, no son biografías modernas, son biografías romanas que tratan de destacar la figura del héroe, son bios en griego, bios, son vite, vita, vidas de Jesús, ¿verdad? Que tratan de recuperar elementos centrales de su ministerio, pero no toda la integralidad de su vida. Entonces, ¿qué encontramos? Primero en Marcos y me centraré en Mateo posteriormente. En el Evangelio de Marcos, que nos da la base, es el texto más antiguo que podemos encontrar, muchos profesores del Nuevo Testamento, especialistas, trabajan sobre este supuesto, pero no es un supuesto gratuito, sino que es un supuesto bastante bien fundamentado. Es decir, Marcos con sus 16 capítulos tiene una coherencia, un orden y una simplicidad que lo hacen considerarse el primero, y sobre el cual Mateo y Lucas se montan para poder construir su obra, añadir, quitar, editar, y la extensión de Mateo, 28 capítulos, y la de Lucas, 24 capítulos, evidencian esa labor prácticamente de duplicación de el Evangelio de Marcos. Entonces, podemos encontrar otras razones, ¿verdad? Pero luego las podemos conversar. Los estudios sobre el Evangelio de Marcos han visto nuevas rutas de interpretación a partir de los enfoques de estas ciencias sociales que yo les mencionaba, ¿verdad? Hablar de un lugar, del lugar en un pueblo, no se refiere solo a hablar de geografía, es mucho más amplio. Un lugar no es una topografía vacía, sino una estructura más compleja. El lugar es un personaje en los evangelios. Cuando se nos habla de Galilea, de los gentiles, cuando se nos habla de Jerusalén, se nos está hablando de un personaje que interactúa con los demás personajes, tiene importancia en la narración. Entonces, es un personaje que interactúa en los conflictos narrados. En este sentido, situar la casa como un lugar familiar de Jesús puede aportarnos impresiones significativas sobre lo que significa ser hermano o hermana de Jesús. Un profesor español, Aranda, escribe su tesis sobre la casa como espacio de identidad en el Evangelio de Marcos, y somos deudores de varias partes de su trabajo para este estudio. Pero es justamente cuando hablo de el lugar de la familia de Jesús en Marcos es la casa, en griego oikos, ¿ok? Es un lugar familiar de Jesús y esto nos da cuestiones importantes. Es el espacio doméstico que Marcos ha puesto de relieve para poder señalar el lugar de intimidad y las decisiones de esa familia de Jesús. Esta palabra oikos, oikia, este sustantivo para hablar de casa,
es utilizado 30 y resto de veces por Marcos. Y no es lo mismo hablar del edificio o de la vivienda que el término casa, que se refiere también a la constitución de los lazos familiares, a la cuestión afectiva que está de allí como clan, como grupo, como personas que están allí de por medio. Son vínculos fraternos y sororales que están dibujados en 3 textos. Y solamente haré referencia a uno de ellos para centrarme en el Evangelio de Mateo. El primero, que es Marcos 3, del 20 al 35, es el más sorprendente de los 3. Sé que ustedes lo conocen, lo han escuchado. Voy a leerlo brevemente para que no nos quedemos allí tratando de recordar, ¿verdad? Marcos 3, del 20 al 35, dice, hay un añadido allí, un agregado. De vuelta a casa, ojo a eso, ¿verdad? Está en la casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que estaba loco, ¿verdad? A partir del versículo 22 hasta el 30, se nos narra el relato de cómo los escribas dicen que Jesús está poseído por el diablo, por la predicación que tiene, está poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. Uno podría decir, qué raro, ¿por qué Marcos coloca esta narración, o empieza con esto en el versículo 20, de que hay un montón de gente y que sus parientes vienen a buscarlo, y atraviesa allí, perdón la expresión, pero como un cólico, atraviesa los versículos del 22 al 30, hablándonos de que los fariseos y escribas lo acusan de estar poseído. Estar fuera de sí es una forma de decir que está en posesión, porque no está en control de sí mismo. Entonces, tanto los suyos, su familia, como los de fuera lo acusan de estar fuera de sí, de estar loco, de estar fuera de contexto. Entonces, hay un vínculo entre los dos relatos y Marcos trata de agudizar esa crítica que le hacen a Jesús y a su movimiento con este relato de aquellos escribas que lo acusan de ser un poseso. Me salto hasta el versículo 31, porque ahí está la continuidad desde el versículo 20 hasta el versículo 20-21, y podríamos saltarnos al 31 para seguir esa línea. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Llegó allí hasta el versículo 35. Es un texto muy interesante, ¿verdad? Porque nos muestra situaciones complejas de una misma crítica familiar. A pesar del debate que algunos especialistas que ustedes pueden leer mantienen sobre si en Marcos hay una condición de hostilidad con respecto a la familia de origen, porque hay mucho debate en torno a esto, que ahí pareciera muy evidente, dejar el hecho de que Jesús deje el oficio familiar, el verbo que usa es afiemi, deja su oficio familiar y el vínculo paterno, ya se desentiende del vínculo paterno para poder ahora estar en su propio movimiento y que sus discípulos hagan lo mismo para estar con Jesús, como dice Marcos 3:14, implica de alguna manera que este grupo de discípulos desconocen permanente o temporalmente, no lo sabemos, ¿verdad? Puede ser que la predicación fuera un tiempo y regresaran a sus casas y demás, o que se diera una predicación más extensa. Sus discípulos desconocen la estructura familiar básica de la sociedad greco-romana y palestina de la época. Por esta razón es que en Marcos 3:21
encontramos la referencia insólita donde los parientes de Jesús vienen a hacerse cargo de él, pues pensaban que estaba fuera de sí, como dice el texto. Marcos es el único evangelista que afirma una cosa como esta, ¿verdad? Que la familia dice que está loco sobre los familiares de Jesús. Salvo Juan, el Evangelio Juan, en el capítulo 7, versículo 5, que habla de que los hermanos son incrédulos con Jesús, no le creen, es lo más que se puede acercar, pero este texto es muy brusco para los oídos de quienes han sido formados, hemos sido formados en una cristología donde Jesús todo lo conoce, todo lo entiende, su familia todo lo sabe, ¿verdad? Una cuestión un poco más ajena a la realidad histórica que aquí en Marcos a través de una grieta se entrevé. En el versículo 31, el que hemos leído, regresamos a la confrontación después de que los escribas lo acusan de estar poseído. Llegan su madre y sus hermanos, que quedándose fuera le mandan llamar. El uso de los espacios en la narración es muy significativo, porque Jesús está dentro de la casa y su madre y sus hermanos están afuera. Esto es importantísimo. Otra vez, el lugar es un personaje. Es un espacio que juega y que interactúa con los demás personajes. Poner, como lo dice Halvor Moxnes, el profesor que escribió este libro maravilloso que sé que Manuel conoce y que ha utilizado en gran parte para sus estudios tan importantes y significativos. Put Jesus in his place, poner a Jesús en su lugar sobre las relaciones de madre y hermanos en los evangelios. Dice Moxnes, poner a una madre y a unos hermanos en el espacio exterior crea un efecto de shock en el relato. Significa que en realidad ellos son extraños para Jesús. Además de ser una familia sin padre, porque quien llega son su madre, sus hermanos y sus hermanas, una cosa terrible en una sociedad patriarcal, uno de sus hijos, el mayor posiblemente, ha abandonado el grupo. En la trama es la gente sentada alrededor del Galileo de Jesús quien también le alerta sobre sus hermanas presentes. Y la respuesta de Jesús ante este drama es una pregunta retórica. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando alrededor, los que estaban sentados alrededor suyo les dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Se trata, en este texto podemos encontrar, en esta pregunta retórica y en esta respuesta de Jesús, podemos encontrar una estrategia de crear una nueva familia, de crear un nuevo grupo. Esto existe en las sociedades, porque siempre hay personas que dentro de sus grupos de parentesco se salen de ese grupo de parentesco y crean nuevas familias alternativas y nuevos espacios. La antropología cultural, estudiando estos fenómenos, ha llamado a esta estrategia la estrategia de pseudo parentesco, porque crea nuevas relaciones familiares y promueve espacios de identidad social y de género que son fluctuantes, que son cambiantes. La profesora Mercedes Navarro nos dice al respecto que la autoimplicación de Jesús en estas categorías permite inferir que él puede hacer de madre, convirtiendo a otros en hijos e hijas, o hacer de hijo, convirtiendo a otros u otras en madres suyas, porque son caminos cambiantes. Jesús está creando una nueva familia, está formulando, ¿verdad?, estas preguntas y estas realidades nuevas, entonces está rompiendo con la estructura tradicional, donde hay una madre y ahora él sale y empieza a crear una familia también distinta, ¿verdad? Entonces, deja en ese pasado esta familia patriarcal dando un origen nuevo, una nueva familia, actitudes diferentes, ¿verdad? Los discípulos y discípulas que ahora siguen, escuchan la palabra de Dios y la siguen, es decir, deben dejarse conducir. Utiliza el verbo poiese, poieso, el hecho de la acción, de dejarse conducir en voz pasiva, porque quien guía todo esto es la voluntad de Dios, que es el único y auténtico Padre de Jesús desde el bautismo. Este texto de Marcos nos ilustra y nos conduce a lo que el evangelista Mateo
va a retomar, ¿verdad? Hay otros dos textos, perdón, que son Marcos 6, que son Marcos 10, donde se nos vuelve a hablar de las relaciones de parentesco y de familia, pero el Evangelio de Mateo toma esta tradición de Marcos 3 y hace una nueva, o reformula, replantea las cosas, porque Marcos hablaba mucho de la casa. Mateo va a utilizar un término que para usted y para mí es muy conocido y es importante, es el término eclesía, iglesia. Pero esta eclesía no es la eclesía institucional, sino que es la casa familia de Jesús, pero en el Evangelio de Mateo. Entre los 4 evangelistas, dice Michel Dijarier, el profesor que cité sobre el concepto de fraternidad en los orígenes cristianos, dice Dijarier, entre los 4 evangelistas, Mateo es el que más insiste sobre las exigencias de la vida en comunidad fraternal. Además de algunos textos que encontramos en el Evangelio que versan sobre el trato con los hermanos, capítulo 5, capítulo 7, o el famoso discurso sobre la iglesia del capítulo 18. Si recordamos, y creo que ustedes en este curso de Mateo han hablado de alguna manera de la estructura, de cómo está configurado el texto del Evangelio de Mateo, que tiene narración, discurso, narración, discurso, narración, discurso. Tiene 5 grandes discursos, desde el Sermón de la Montaña, el discurso sobre la misión, el discurso sobre las parábolas, capítulo 13, el discurso sobre la iglesia y el discurso escatológico. Son grandes discursos, ¿verdad? Que Mateo lo que hace es colocar muchas tradiciones orales de la oralidad de Jesús en capítulos concretos para no romper la trama narrativa. Mateo era un gran autor, realmente en esto yo siempre le he admirado ese acomodo, ¿verdad? Que él hace. Además de estos relatos y sobre todo el discurso sobre la iglesia, donde se hablan de las relaciones dentro del grupo, de las relaciones fraternales que deben existir, se pone en primer plano en estos textos el perdón, el abandono del poder vertical en las relaciones internas. Además de todo esto, podemos afirmar que Mateo es el evangelio sinóptico que más emplea la terminología doméstica y familiar. Por ende, es la idea de hacer eco sobre los textos de la familia de Jesús que el primer evangelista ha tomado de Marcos. Y subrayaremos, o quiero subrayar algunas particularidades de la propia pluma del evangelista Mateo. La fuerte tensión que posiblemente estaban viviendo las iglesias de la comunidad de Mateo, las iglesias de Antioquía, donde posiblemente fue escrito el Evangelio, en una condición ambivalente entre judaísmo, un judaísmo tradicional, y la ideología imperial romana, la ideología del imperio, obligó al evangelista a repensar esta identidad de lo que significaba ser eclesía, un término tomado del mundo pagano, ¿verdad? ¿De qué presión o de qué estaríamos hablando? ¿Qué estaba pasando en la comunidad de Mateo para estar hablando frecuentemente de familia, de hermandad, de sororidad? Es un concepto moderno de fraternidad, ¿verdad? De relaciones fraternales. Bueno, tras el Evangelio de Mateo, las asambleas que se nos muestran en el mismo texto, donde hay escribas, fariseos, que se reúnen, dice Mateo 9:35, en las sinagogas de ellos. Ojo, esa denominación en griego es tais sinagogais auton, en las sinagogas de ellos, no las nuestras. O sea, ya aquí empieza una división. Hay grupos judíos de fariseos, de escribas, que se reúnen aparte y que están de alguna manera rivalizando con nosotros. Frente a estas reuniones, las fraternidades domésticas de los cristianos en Mateo, de los judeocristianos, porque siguen siendo judíos, ¿verdad?, que se congregaban en torno a Jesús y a sus discípulos, frente a eso hay una tensión, hay una situación tensa. Y Mateo empieza a explicar que la iglesia se define ante todo como una fraternidad. Dice
el profesor Santiago Guijarro, de la Universidad de Salamanca, dice Guijarro que los discípulos son los verdaderos hermanos de Jesús en Mateo, y las relaciones entre ellos se gobiernan por normas de fraternidad, cierro comillas, vistas en un concepto, en un contexto más amplio. Estas normas de fraternidad siguen el modelo de las asociaciones voluntarias que existían en el mundo romano. Se dicen collegia. Las collegias, las asociaciones voluntarias del mundo mediterráneo, eran asociaciones como familiares ampliadas. Entonces, el cristianismo no es que se inventó sobre la nada estas ideas de estos grupos familiares, sino que ya habían grupos que tenían esta práctica, pero les dio sus particularidades, le dio sus particularidades. Entonces, de diversa naturaleza, estas asociaciones promovían la solidaridad entre sus miembros y se sostenían con la ayuda de sus patronos. La nueva familia, que ahora es denominada iglesia, estaba conformada por las pequeñas fraternidades cristianas de Antioquía, que son invitadas continuamente a emular las relaciones domésticas de una nueva familia. Estas asociaciones son fraternales, sororales en nuestro vocabulario, ¿verdad? Entre hermanos y hermanas, por ellas mismas un reflejo de una sociedad plural de gente que piensa diferente, que siente diferente y aún así convive entre sí. Compuestas por judeocristianos en su mayoría, es decir, por cristianos provenientes del judaísmo, por judíos que aceptan a Jesús como Mesías, por mesiánicos, que están abiertos a recibir a gente pagana. La comunidad de Mateo, aunque es mayoritariamente judía, está de acuerdo con que existan gentiles en su comunidad, no se cierra eso. Entonces, tienen debates internamente por estas situaciones de conflicto con fariseos, con escribas del otro grupo judío que no acepta a Jesús como Mesías y que será la base del judaísmo rabínico en el siglo II. Entonces, en este momento que el Evangelio se está escribiendo están estos problemas y hay problemas de organización interna de la comunidad, quién tiene autoridad, quién no, cómo se elige al quien es líder, cuál es el tema de la identidad, o sea, quiénes somos nosotros. ¿Somos judíos? ¿Ya no lo somos? Si lo somos, ¿en qué sentido lo somos? ¿Verdad? Estos fueron problemas de los primeros seguidores de Jesús en finales del siglo I. Problemas muy comunes de todo grupo cuando ya se distancian un poco de los fundadores, porque estos ya no están, o de los quienes, sobre los quienes se fundó. Entonces allí hay nuevas discusiones. En esta situación de turbulencia, el Evangelio propone imitar no la familia patriarcal o piramidal, sino el modelo familiar de afecto, de cariño, como una alternativa. Y muchos textos del Evangelio de Mateo nos esclarecerán al respecto. Desde el capítulo 1, versículo 1, Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, es hijo de Israel, es hijo, forma parte de una casa amplia que es la casa de Israel. Y la genealogía de Jesús sirve de prólogo que lo ubica como heredero de este pueblo mesiánico, de este pueblo amplio. Es, o al no ser, como lo dice el capítulo 1, versículo 18, como no es hijo biológico de José, sino que es hijo del Padre, la paternidad de Jesús es asumida solemne y exclusivamente por Dios hasta el capítulo 3, versículo 17, en el bautismo. Antes no se menciona nada. Aquí el evangelista no está jugando con la historia, no está diciendo que si Jesús es hijo de José o no, no está en ese debate. Lo que está diciendo es que la identidad de Jesús entiende desde el bautismo como hijo de este Padre, que es Padre de todos en esa familia amplia que será la iglesia, ¿verdad? Entonces, la historia de una familia como la de Jesús es la historia de una familia diferente, pues ser hermano o hermana de Jesús no tiene que ver con vínculos de sangre, sino con el discipulado de todo aquel que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, que Mateo continuamente destaca. En los capítulos, en el capítulo 4, por ejemplo, cuando se encuentra con Pedro y con Andrés, con Santiago y con Juan, son invitados estos a abandonar sus profesiones y hasta su propio padre
dice el capítulo 4, versículo 21. Otra vez, una nueva forma de entender la autoridad. Es la nueva relación maestro-discípulo, la que está basada en la confianza de quienes al instante, como estos Pedro, Andrés, Santiago y Juan, al instante no dudan en seguir a Jesús rompiendo los lazos de parentesco. El discípulo o la discípula de Jesús se compromete a recorrer un camino para el cumplimiento de la justicia de Dios. El término justo, dikaiosine, justicia, es importantísimo en Mateo porque el tema de la praxis y de la ética y de la moral están presentes en este texto. Y en la nueva familia, esta justicia de Dios es una justicia que está para todos y todas. Es una justicia horizontal, no es una justicia de cumplir normas y de venganza o de premio, sino una justicia distributiva, de que Dios hace salir su sol. Dice el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Da sus bienes a todos por igual, que unos los aprovechen y otros no. Eso, como decimos en Costa Rica, son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero Dios es bondadoso para con todos. Y esta justicia distributiva de Dios está presente en este texto del Evangelio de Mateo. La justicia de Dios se concretiza en los nuevos mandamientos, es decir, en las bienaventuranzas del capítulo 5. Son hermanos y hermanas de Jesús quienes construyen relaciones pacíficas dentro de la comunidad, porque en la bienaventuranza, la perícopa, en toda la perícopa, la frase de aquellos que trabajan por la paz son los que son llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz, los pacificadores que son perseguidos, son los que promueven la paz y van a ser llamados hijos de Dios. Son hermanos de Jesús, hermanas de Jesús, quienes construyen estas relaciones pacíficas dentro de la comunidad, pero también fuera de ella como prolongación. Entonces, encontramos todas estas situaciones que vemos en el Evangelio y que en muchos otros textos podemos acercarnos. El artículo es mucho más amplio al respecto y trata de ubicarnos en la mayoría de textos de Mateo. Pero, como les decía, agarrando el texto de Marcos que vimos, en Marcos 3, aquí en Mateo, la ética comunitaria, la ética del grupo, de la comunidad, ocupa un primer plano para Mateo por los conflictos que pueden ser suscitados. En razón de esto, la terminología de la hermandad se emplea en función de gestar un camino no de verticalidad, sino de reconciliación, un camino de reconciliación. Entonces, estos textos en el Evangelio de Mateo están en relación con el Evangelio de Marcos. Si ustedes ven esta ética de Mateo, esta forma de vida, se extiende más allá del grupo, porque inclusive quien es tu adversario o tu enemigo debe ser tratado con bondad, como se muestra en los textos del Sermón de la Montaña y en otros momentos del discurso misionero, de vayan de dos en dos, ¿verdad? Es una cuestión de una ética más amplia. Y estos textos que hemos estudiado en Marcos, de su familia que llega y que lo busca, que parecen ser muy duros, en Mateo esa dureza baja un poquito. Mateo le baja el tono a Marcos, le baja un poquito las rayas de su intensidad. Y nos presenta la situación familiar de Jesús como familia alternativa, pero tal vez no con frases tan toscas como Marcos, porque la dureza con la que Marcos presenta el rechazo de la familia biológica de Jesús es matizada ahora en Mateo, que Mateo recorta y reacomoda Marcos 3, ¿verdad? Aunque hubiese querido hacer eso, también hay que decirlo, a pesar de que Mateo recorta cosas de Marcos, del todo no logró ocultar la situación del conflicto que hay allí en estas tradiciones, porque además de negar los lazos de sangre en relación con la línea paterna y la descendencia, la nueva familia de Jesús es presentada como un contramodelo de su familia genealógica, es decir, de esa genealogía que se había presentado en el capítulo 1. Vamos a leer brevemente Mateo 12, 46, 50, donde se nos muestra este contramodelo.
Dice en Mateo 12:46. Estoy usando la versión de la Biblia de Jerusalén, no lo mencioné la primera vez que lo leí. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vemos una traducción, un traslado del texto de Marcos 3 aquí a Mateo 12. Y ese traslado de Marcos 3 a Mateo 12 nos sigue mostrando que el mismo Jesús lo hace gestualmente, con un gesto, porque dice que dirigiendo la mirada, ¿verdad? Hacia quien está leyendo, dice: extiende su mano sobre sus discípulos. Jesús hace un gesto con la mano y de este modo rechaza a su madre y sus hermanos para ocupar un nuevo lugar, otra vez lo del lugar, entre aquellos y aquellas que cumplan igualmente el verbo poiese, el verbo de esta acción, la voluntad de mi Padre de los cielos. Es un contramodelo muy fuerte, porque en Mateo 13, 53, 58, hasta el 58, los hermanos y hermanas de origen se ven escandalizados por esta propuesta. Es decir, dudan de esta osada forma de concebir la realidad. Si ustedes ven este texto que es pequeñito, Mateo 13, 53, 58, dice: cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. De vuelta a su patria, se puso a enseñarles en su sinagoga, de tal manera que se preguntaban maravillados: ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria y entre los suyos, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. El primero tiene el rechazo de su familia y ahora tiene el rechazo de su clan, de su patria, de su entorno más amplio, ¿verdad? Tenemos allí doble rechazo porque por la falta de fe ellos no van a entenderle, ¿verdad? No son capaces de entrar en esta dinámica propuesta porque quieren regresar a la composición familiar anterior. Quieren que otra vez Jesús se convierta en el pater familias donde el papá ya no está. Y Jesús rechaza eso. Recordemos que en un contexto contracultural, perdón, en un contexto más bien culturalmente cristiano, como lo es el nuestro, América Latina, dejar el núcleo familiar para seguir a Jesús, en el caso de personas que se hacen religiosos, religiosas, sacerdotes, puede ser visto de forma honorable, pero para los primeros oyentes de los evangelios esto no era así. Y que sea visto en América Latina de forma honorable no significa que no sea duro para las familias. También que un hijo o una hija tome esta determinación. Sigue siendo algo complejo, conflictivo, sigue siendo algo nuevo. Entonces, ese rechazo, primero familiar y luego de la patria, no solo es experimentado por Jesús, sino que en Mateo 19 se habla de que sus discípulos también participan de ese rechazo. En Mateo 19, versículos 28 y 29, son solo dos versiculitos, 28 y 29 dice: Jesús les dijo: os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. En este texto, a quienes les está hablando Jesús,
están preguntándose por el valor que puede tener tantos sacrificios. Mateo está pensando en la recompensa del reino de los cielos, en una sociedad diferente, ¿verdad? Un premio centuplicado que se concretará también en la vida eterna, hará esa ampliación del reino de los cielos hacia la vida eterna. En el caso de Marcos, si ustedes ven el texto de Marcos, que es paralelo a este de Mateo 19, vamos a ver. Bueno, el texto paralelo ahorita se los menciono. Pero si ustedes ven en Marcos este texto, la recompensa en Marcos es la nueva familia en sí misma, no es el reino de los cielos. Marcos se ubica más aquí, más aterrizado, ¿verdad? Mateo va a hablar de un premio centuplicado en la otra vida. En todo caso, tanto en Mateo como en Marcos, hay una nueva realidad, un nuevo lugar que en este caso ha generado rechazo en la familia, en la patria y para con el grupo de sus discípulos también. Entonces, a pesar de todos estos rasgos de situaciones entre los dos evangelios, la condición familiar que en ambos coinciden, que Mateo subraya muchísimo, de desarraigo, de novedad de esta familia de Jesús, esta nueva familia de Jesús propuesta en las tradiciones de Mateo, es mantenida allí, es subrayada. Ser discípulo en Mateo es ser hermano o hermana de Jesús. Se trata de entrar en una nueva casa, que ya no es solamente oikos, sino que es eclesía, esa es la nueva casa, la iglesia, donde la familia tradicional de línea patriarcal y verticalista es sustituida por una familia extraña. Ustedes que conocen, algunos que sé que conocen el inglés y que pueden utilizar o se utiliza para hablar de extraño, bizarro, raro, el término queer, que hoy día se emplea para hablar de lo diferente en temas de diversidad sexual, género y orientaciones y demás. Aquí, como Halvor Moxnes lo hace y otros lo han aplicado para generar esta descolocación de sentido, la familia de Jesús es una familia extraña, descolocada, fuera de lugar, es una familia queer, es una familia maternal, que gesta no relaciones verticales, sino horizontales. La eclesía, y lo ven ustedes ahí señalado en 5 puntitos, la eclesía es una familia sin padre. En ella todos y todas son hermanos y hermanas, pues solo hay un padre, el del cielo. La eclesía, número 2, es una comunidad donde no se imponen las decisiones, sino que la corrección fraterno-sororal es el distintivo, la corrección afectuosa. Número 3, la eclesía es un grupo donde el perdón es fundamental. No debe tener más límites que la humildad de ofensores y ofendidos. Mateo 18. Ese principio que está allí de por medio de la sencillez. Número 4, la eclesía es una pequeña sociedad donde la autoridad se invierte. Las formas de vivir no están orientadas por el pater familias, ni por el control de unos sobre otros, sino por la importancia que revisten los pequeños y los últimos, niños, niñas, publicanos, prostitutas, que ocupan el primer puesto en el reino de los cielos. La eclesía, número 5, es un lugar donde la reciprocidad en el trato debe darse, identificar a Jesús con los marginados, material, existencial y espiritualmente es un imperativo. Mateo 25, que es un texto lindísimo, ¿verdad? De hablar de lo que a estos les hiciste, a mí me lo hiciste. Es un texto que refleja esa dimensión ética profunda. Cada uno de los evangelios, y aquí para ir concluyendo, cada uno de los evangelios, Marcos y Mateo, retrotraen tradiciones de la primera generación cristiana, las interpretan y las actualizan al presente de las comunidades donde nuevos y nuevas integrantes viven el riesgo del desarraigo familiar. Como nos lo menciona Daniel Marguerat, el profesor de Lausanne, para los primeros cristianos cuya conversión tal vez había puesto en peligro los vínculos familiares, la iglesia representaba un sustitutivo familiar, acentuado por el uso del vocabulario de la fraternidad y sororidad de los nuevos bautizados. Estas palabras que hemos leído en los 3 textos de Mateo impactan a quienes no son del grupo.
ven una realidad distinta. Es una colectividad que está en proceso de formación de una nueva realidad donde los pequeños están ocupando un puesto de importancia, donde, como lo dirá Santiago Guijarro, la no violencia, el amor a los enemigos o el perdón de las ofensas son algunos de los rasgos más llamativos de esta perspectiva que permite ver la historia desde su reverso, frase de Gustavo Gutiérrez, y descubrir en ella la presencia del señorío de Dios. Entonces, tanto para Marcos como para Mateo, así como para otros autores de los primeros siglos del cristianismo, la comunidad de fe se puede comparar con una hermandad. La iglesia es fraternidad, la iglesia es sororidad, porque Cristo es hermano de todos y todas. Los modelos de parentesco que están propuestos en los evangelios nos han confirmado que los integrantes y las integrantes del naciente cristianismo querían emular en sus comunidades una nueva familia distante del estándar grecorromano. Se trataba de un grupo que ciertamente se identificaba ad intra, para adentro, y se distinguía de otros, pero que fue rompiendo barreras hasta ensancharse y salirse de sí, ir ad extra en la cotidianidad, en las relaciones con todos los que estaban fuera. Las comunidades de los dos primeros evangelios reflejan un vocabulario familiar dominante cuando se habla de las relaciones entre sus miembros, en particular en momentos conflictivos. Ponen en boca de Jesús el ideal de la fraternidad-sororidad, ya que entienden la vida comunitaria como una búsqueda de relaciones horizontales para quienes viven dentro, pero toca absolutamente a quienes están fuera cuando hay encuentro. En sus perímetros se tocan. En un contexto adverso donde la verticalidad y la imposición son la norma de su sociedad, incluso de las nuestras, los evangelios asumen la marginalidad, estar al margen, y plantean una alternativa muy creativa, porque la idea de estar al margen no es quitar a los que están al centro para nosotros convertirnos en el centro, no, es sacar a todos del centro y colocarnos en los márgenes, porque el único centro es Dios. Y no se trata de, ok, vivimos en una situación de marginación, quitemos a quien nos margina y ahora nosotros nos ponemos arriba y nos convertimos en nuevos dominadores. Esa no es la lógica del reino de Dios, es más bien eliminar la lógica de dominación y de marginación, crear una sociedad nueva, utópica, y utópica no en el sentido de no posible, de algo de no lugar, en el sentido de, que lo decía Tomás Moro, no, utópica en el sentido latinoamericano, que ya de alguna vez hace posible las realidades aquí, en los pequeños grupos, hace presentes esas realidades. La familia de Jesús es toda comunidad que invierte la lógica de la venganza y asume el camino de la reconciliación. Es todo grupo que supera las obsesiones que todavía vemos por la pureza, para poner en el centro a los descartados y descartadas. La familia de Jesús es toda iglesia que no se entiende como una sociedad perfecta de santos, sino como servidora, que abre sus puertas a la diferencia, pues ha comprendido que la verdadera unidad se alimenta de la diversidad. La familia de Jesús es disfuncional para el sistema porque es transgresora, aboga por nuevos espacios para quienes no tienen un lugar en aquella sociedad y muchas veces estos que no tienen lugar en la sociedad, como ustedes los ven en los movimientos que se dan en América Latina y en otras partes, a veces son tildados de destructores de la familia. Estos son los que destruyen la familia. Bueno, a Jesús también le dijeron destructor de la familia. Así fue tildado y así fue tratado. En este sentido, la verdadera defensa eclesial por la familia que a veces vemos, pero la verdadera defensa eclesial por la familia y por la vida debería integrar lo diferente, visibilizarlo y celebrarlo. Los evangelios no van más allá de la comprensión propia de su tiempo. No podemos pensar que los evangelistas estén pensando en el siglo XXI, porque ese no era su proyecto, pero tienen un germen de posibilidades para salir de sí y extender esta propuesta de visión de familia alternativa, transgresora, mucho más amplia a nosotros, para nosotros y nosotras hoy.
El Papa Francisco termina su encíclica Fratelli Tutti diciendo que tenemos la posibilidad de construir una familia que sueña como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos, todos hermanas. Y con esto les agradezco muchísimo y me encantaría escuchar el espacio de conversación, de diálogo, de preguntas, para poder enriquecer todavía más el trabajo. Muchas gracias, profesor, por esta ponencia tan, de verdad, tan preciosa. Vea la conclusión tan rica, tan provocativa, tan profética. Una familia alterna que celebre todo. Bueno, vamos a abrir los espacios para si hay alguna persona que quiera compartir. Nada más les pedimos que sean concisos y precisos, por favor, para que la mayoría de las personas puedan dejar escuchar su voz. Hacen su mano virtual. No veo a nadie, no sé si... O todo el mundo quedó asustado o están dándole vuelta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿O están todavía pensando en la familia de la estampita de Navidad? Adrián Muñoz. Padre Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Bueno, al profesor muchas gracias. Creo que esto para mí ha sido incluso una bendición porque yo estoy llevando a cabo la carrera de teología aquí en Colombia y justamente estamos viendo una materia eh, que es las claves para entender el Nuevo Testamento y justamente estábamos haciendo mucho énfasis en estos evangelios y ver cómo el evangelista logra recoger todo lo que es la esencia de la iglesia, la esencia de lo que es ser humano dentro de la iglesia, es algo que es supremamente importante y que realmente sí nos llama a la reflexión porque a veces entramos y miramos la iglesia de otra manera, como un grupo cerrado, un grupo elitista, y pues obviamente cuando uno empieza a mirar los evangelios, eh, eh, se da cuenta que el énfasis es diferente. El énfasis es un énfasis familiar. Por ejemplo, el oikos es supremamente importante rescatarlo porque es hacer casa común con los demás. A eso es lo que se nos invita y esa es la predicación de Jesús. Predicar el reino es estar todos centrados en esa iglesia y en esa casa común. Muchas gracias, Padre. Gracias, Adrián. Leónides. A ver, pues parece muy novedoso todo este tema de la familia, pues digo, vivimos en una situación de crisis de familias y creo que este proyecto de familia vista desde el Evangelio en esa perspectiva de fraternidad, de vivir como hermanos, sentirse hermanos todos en las familias hoy todavía patriarcales, pues, o donde hay mucha violencia todavía intrafamiliar por el machismo. Creo que es una gran luz de vista así desde Mateo y Marcos, pero a mí el conflicto todavía que se da entre si son hermanos de Jesús de sangre, es decir, ese conflicto todavía sobre María, si es la madre de todos, ¿verdad? Madre biológica, pues. Creo que había que también reflexionar sobre ese tema, pues, que dentro de la Iglesia Católica hace como mucho ruido, pues. Y bueno, pues, creo que también da para pensar en la perspectiva
vamos a decir, de Mateo, de que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios, ¿no? Digo, es todo un proyecto de humanidad, o sea, muy rico, muy interesante, que valdría la pena ponerlo al día en toda la Iglesia Católica, ¿no? No, gracias, Leónidas, por eso que mencionas. Yo debo ser honesto, yo en la presentación yo no entré en ese, voy a decirlo de manera coloquial, en ese barrial, porque es un barrial dogmático, ¿verdad? Del tema de la virginidad de María, de sus hijos e hijas, ¿verdad? Pero al respecto, lo que puedo decir es que la exégesis inclusive católica ya ha entendido que muchas veces estos elementos y este conflicto sobre si son hijos de María de sangre o no lo son, eh, lo entienden más en la línea del concepto de la familia de Jesús en los evangelios. Es decir, un autor tan clásico, tan conocido como Raymond Brown, en el texto El nacimiento del Mesías de los años 80, ya habla de que es muy posible de que sean hermanos de sangre de Jesús. Ya Brown lo decía desde los 80, ¿verdad? Y su discípulo más importante, que recientemente acaba de fallecer, el padre John Mayer, también lo decía. Los argumentos que se han dado de que, por ejemplo, son primos de Jesús y que, como en el hebreo, para hablar de las relaciones de sangre, se habla de hermanos y hermanas y en general, porque no existe la palabra primo, que es un argumento que también inclusive se utiliza muy frecuentemente en la apologética católica. Es un argumento que no tiene peso porque los evangelios no están escritos en hebreo, sino en griego, y en griego sí existe la palabra primo, porque María visitó a su prima Isabel, ¿verdad? Entonces, el argumento el filológico ahí no nos funciona, ¿verdad? A mí me parece que tras de esto lo que habría que repensar es la manera en que entendemos el dogma. Entendemos el dogma de la virginidad de María prácticamente como una huida a la sexualidad y como una negación a la sexualidad y a la maternidad. Y en realidad la bendición de la maternidad y de la sexualidad es un elemento central para el cristianismo, que no era en sus orígenes dualista, que no le tenía ese miedo a la carne. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de la condición de debilidad humana, no está hablando de la sexualidad, está hablando de otras connotaciones. Y prácticamente que muchas veces en nuestras reflexiones todo lo hipersexualizamos porque lo moralizamos en esa línea, y esa no es la idea. Cuando decimos, y el dogma no es que, yo no estoy diciendo que hay que eliminar el dogma, estoy diciendo que hay que reinterpretarlo, hacer esa adecuación a las realidades de cómo puede decirse hoy, porque, a ver, y esto es una cuestión un poco compleja, pero les recomiendo un texto que recientemente acaba de traducir la editorial Salterre, del profesor alemán Michael Sebald, La evolución del dogma se llama. Él explica allí que los dogmas son fórmulas de lenguaje y se adecúan a los contextos donde nacieron. El dogma no es la formulación, el dogma es el contenido profundo de fe que está detrás de eso y que puede cambiar la manera en que lo expresamos. Y el contenido profundo de los dogmas marianos es que Jesús es hijo de María, de su carne, de su vientre, y está en esa relación. Desde allí debe entenderse. Y la virginidad se refiere a esa relación de plenitud de madre, de pureza, de su entrega por sus hijos. Va más allá de la cuestión de la negación de la sexualidad. Son como preguntas que uno debe hacerse y que el dogma debe repensar, ¿verdad? Que debe buscar nuevas formas para hablarle al hombre y a la mujer del siglo XXI sin dejar ese elemento esencial de fondo que está allí. Gracias porque Leónidas lo mencionó. Gracias, profesor. Mari Carmen, y luego Sergio, y luego Gis. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Hansel, por iluminarnos en esta noche. Mi comentario va un poco en la cuestión de la familia disfuncional de Jesús, desde el dogma de María, que es madre soltera, desde el ser como es cuando se pierde en el templo y toda esta parte de lo poco que conocemos de la infancia de Jesús.
Y yo creo que aquí también algo bien importante que Jesús siempre menciona en los evangelios y el que busca la familia diferente o la familia disfuncional, como bien lo dices, también la familia en discapacidad. Aquí él aboga siempre por los discapacitados y quiero hacer una reflexión aquí. Tuvimos en Mujeres Voces Proféticas una plática de una doctora que se especializa en toda la cultura maya y yo trabajo con niños sordos, bueno, con los papás de los niños sordos. Yo le preguntaba si en los mayas había alguna cuestión de la discapacidad o si se había encontrado algo al respecto. Y ella me dice que específicamente de los sordos no, pero que sí hay glifos en donde los jorobados o la gente sin un brazo, sin un pie, los sacralizaban. Ahí lo valioso era la diferencia, no los relegaban como lo hacemos hoy en la actualidad y como se hacía también en el tiempo de Jesús, ¿no? Que los relegaban. Y yo creo que aquí también esta explicación que tú nos das de esta familia disfuncional de Jesús, no hablando de su familia biológica, sino de lo que nos traes ahora aquí en cuanto a una familia sin un padre, porque el único padre es el Padre Dios, y como él lo menciona en los evangelios, y yo creo que tendríamos que repensarnos nosotros como familia, y no hablo de la familia biológica de nuestras familias, de nuestro papá, nuestra mamá, ¿no? Sino de nosotros como familia cristiana, ¿no? Y de repensarnos en la iglesia, en esta iglesia que él forma, en esta familia, de cómo funcionamos en la actualidad y de voltear a ver al otro y no darle la espalda, ¿no? De incluir a los que no son incluidos, a los excluidos, ¿no? A todos aquellos que son desplazados dentro de la iglesia en la actualidad, que se podría traducir en la época de Jesús a los leprosos, a las prostitutas, a los ciegos, a los sordos, a las viudas. Es esta nueva iglesia que tendríamos nosotros que empezar a formar en esta iluminación que nos das, traer a los excluidos del día de hoy, que siguen siendo las prostitutas, las madres solteras, las viudas, los homosexuales, las lesbianas, toda la comunidad LGBT, ¿no? Esta parte yo creo que nos enriquece. Bueno, ese es mi pensar y lo que a mí me deja como reflexión. Muchísimas gracias, Hansel. Gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Nada más mencionar algo muy breve, porque ese tema es uno de los temas que a mí me atrapa mucho también, porque yo soy profesor de secundaria también, no trabajo solo en el ámbito de la teología, y he tenido la situación sin tener ninguna herramienta ni ninguna arma de tener estudiantes con discapacidades o con situaciones disfuncionales de aprendizaje, y quien tiene que desdoblarse y aprender soy yo, no ellos de mí, sino que soy yo. Y justamente de eso nació un artículo que va a ser publicado pronto, que es este que ustedes ven allí, de tocar con la palabra, hablar con las manos, desafíos desde la discapacidad en Marcos 3, del 1 al 6. Es justamente repensar desde la antropología cultural que Jesús también transgrede cosas aquí, en lo que se considera como lo normal en la práctica, y eso para mí es esencial, y cuando esté se lo hago llegar a Manuel para que se los haga llegar a ustedes también y puedan comentarlo, discutirlo, criticarlo, todo eso es muy importante. Claro que sí. Muchas gracias por tu generosidad. Sergio. Sí, buenas noches. Hola, Sergio. Hola, Hansel. En la clase anterior también se comentaba esto sobre la familia. Decías que, bueno, sobre el matrimonio, ¿verdad? Que no era un contrato entre dos personas, sino era un contrato familiar. Que muchas veces cuando decimos que queremos o debemos rescatar la familia desde la Biblia, entonces tenemos que entrar en ese contexto para no caer en esos errores que muchas veces se cometen, ¿verdad? En cuestión de esta lucha por querer rescatarla.
Y todo este panorama sobre lo que hablabas, pues es muy, muy importante, pero también me surge a mí esta inquietud que decías que, bueno, aquí se centra no en un padre solamente, se fija en un padre, es el texto humano, sino en referencia también a un padre, en este caso Dios, ¿no? Pero si vamos al Antiguo Testamento, vamos a descubrir también un padre al cual se le pide pues que intervenga para ganar una guerra, ¿verdad? Etcétera, lo que ya conocemos. Entonces, como que ahí también hay un momento de choque, ¿no? Entre esta figura que es positiva, pero que al mismo tiempo, bueno, ¿por qué esta reacción, verdad? Entonces, no sé cómo entraría dentro de este contexto, porque estamos hablando de esas imágenes familiares, ¿no? Yo creo que y el otro contexto también me vino a la mente lo de las comunidades eclesiales de base. No sé si también tenía esta motivación, ¿verdad? De iglesia como familia, ¿verdad? Dentro de esta estructura que ahora conocemos. Y lo otro, pues, la sinodalidad, de la cual se habla mucho hoy, o sea, va dentro de esta perspectiva. Claro. No, gracias, Sergio, sobre todo porque es cierto que cuando cuando leemos la Biblia en un sentido canónico, es decir, de relacionar el antiguo con el nuevo, porque hay estrecha relación, porque son escritos judíos profundamente, lo que debemos tener claro es que a veces las personas pensamos que la Biblia es una palabra de Dios como si fuera un oráculo caído del cielo, y en realidad el texto bíblico muestra la experiencia de fe de un pueblo, de cercanía que busca y que formula distintas imágenes acerca de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos tener imágenes de un Dios como el texto de Josué, que es un Dios guerrero, que alimenta y que cuida de sus legiones, pero también podemos encontrar imágenes tan maternales como en Isaías, donde Dios es una gallina que cuida de sus pollitos. Entonces encontramos imágenes de distintas formas allí. En realidad todas ellas reflejan las situaciones de las comunidades que viven esta circunstancia, ¿verdad? Que viven las situaciones, y no solo en el Antiguo, porque en el Nuevo hay imágenes sumamente femeninas de Dios, pero también hay imágenes violentas de Dios, porque el Cristo del Apocalipsis no es muy amistoso, que digamos, ¿verdad? Pero en medio de aquellas circunstancias de persecución y de conflicto, es una imagen que a las personas les generaba esperanza y confianza y de resistencia en medio de aquella lucha. Entonces, esas imágenes son producto de esa búsqueda de Dios, pero la palabra de Dios, y esto yo siempre lo digo porque es uno de los temas cuando uno estudia el texto, la palabra de Dios no es el texto en su literalidad, no es el ropaje literario, la palabra de Dios es el contenido humano y humanizante que la comunidad lectora se apropia de ese texto, es esa profundidad que está allí. Es decir, la palabra de Dios se convierte en palabra cuando es convertida en escucha, en comunidad, en encuentro, cuando entra en esa dimensión comunicativa, si no simplemente es texto, ¿verdad? Y entonces es en ese momento donde encontramos la palabra que dialoga y que transforma. Muchas gracias, profesor. Hay muchos comentarios en el chat que le dan las gracias, lo felicitan por su exposición, y este material, esta clase va a ser grabada para que ustedes puedan volver a repetirla y aprender más. Ahora sí va a hablar la profetisa Giselle. Habla, Gis. Bueno, no, primero que nada agradecerle al profesor, ¿verdad? Porque yo creo que además de compartir su sabiduría, pues nos ha dejado muchísimos retos a nosotros como familia, como iglesia que somos, ¿verdad?
Yo creo que uno de ellos es el aprender a relacionarnos de una manera diferente, más humana, el tener otra mirada, ¿verdad?, de lo que significa realmente una familia, salir de estructuras, como lo hizo Jesús, ¿verdad?, que rompió, fue contracultura, rompió esquemas, y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros y nosotras hoy. Realmente muy agradecida, pero sí con mucho compromiso. Creo que nos ha dejado grandes retos, como le digo, porque lo primero que tenemos que hacer para poder ser partícipes de esa familia que Jesús nos enseñó es ir cambiando nuestras actitudes, nuestras creencias que a veces se han anquilosado, ¿verdad? O esa forma de leer el texto literalmente, sino que el texto tiene vida, tiene un contexto, y que los primeros y las primeras que tenemos que hacer ese vínculo o ese diálogo con el texto y hacerlo vida, somos nosotros, para que esa iglesia realmente pues tenga esa verdadera vida, ¿verdad? Así que muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias a usted, Gis. Gracias, Gis. Tenemos a Adolfo y a Guille Castillo. El micrófono, Adolfo. Sí, bueno, gracias, sí. Cuando tomé nota sobre los elementos históricos, no sé si copié mal el mensaje del profesor, pero escribí que los evangelios no fueron escritos o no pretendieron, cuando se fueron escritos, en transformar la sociedad, que fueron obras con un carácter intergrupal. O sea, la evangelización de los primeros cristianos tenía que ver más con la cotidianidad que con un programa sistemático proselitista. Pero cuando el Señor habla en su momento de vestir al desnudo, de darle de comer al hambriento, ¿cómo, en qué contexto podemos ubicar esa palabra del Señor? No, es una pregunta que yo formulo. Gracias. Si el Señor en ese momento no estaba en un acto proselitista, ¿no? Sino la palabra de él sigue todavía enmarcada dentro de esos pilares del compartir, de la solidaridad, de vestir al desnudo. No sé si me di a entender ante esa posición que puso el profesor. Gracias, Adolfo, porque efectivamente cuando mencionaba esto hacía eco de algo que aprendí de mi profesor Rafael Aguirre. Él explica que los evangelios no eran escritos para las personas fuera del grupo, sino para quienes ya tenían y habían pasado el proceso del querigma, habían ya recibido elementos de la fe cristiana y estaban en su formación. No es para gente de fuera ni eran escritos de propaganda. Pero curiosamente cuando mencionabas eso, y tú mismo te diste la respuesta, porque cuando decía el programa de evangelización de los primeros cristianos no era un programa de búsqueda de adeptos, no era un programa estructurado de búsqueda de adeptos, pero curiosamente ¿por qué razón se extendió? Por su cotidianidad y por su impacto con las personas, del tú a tú, de la calle, del encuentro, vestir al desnudo, alimentar al hambriento y demás. Eso no es un programa o que se hace o que se hacía para ganar más gente. Era una condición de profunda convicción de que lo hago aunque él no se convierta. Yo no lo estoy haciendo para que la otra persona cambie. Yo lo estoy haciendo porque nace de mí hacer mi vida entrega. Y eso es absolutamente atrayente, de rebote, es que es absolutamente atrayente porque el contenido de este mensaje
tiene que ver con que el estilo de vida contagia, no son las palabras, no es un programa, es otra vez el estilo de vida que se opone a formas de vida muy estructuradas y demás, pero el estilo de vida de los primeros seguidores de Jesús transforma todo enormemente. Hay un libro que a mí me encanta, yo cuando lo leí realmente quedé tocado y se los recomiendo, de la editorial Sígueme, se llama La Paciencia, de Alan Kreider, se dice, Kreider con E. Este libro muestra cómo en los tres primeros siglos del cristianismo se da una expansión impresionante, justamente porque el cristianismo entiende, este movimiento de Jesús entiende que no es una cuestión de números, sino es una cuestión de esta calidad de vida para con las personas, y esto se hace contagioso, ¿verdad? En todo. Incluso decía que la paciencia, por eso como un valor, en el Imperio Romano la paciencia no era un valor, era algo despreciado, en tener paciencia, ¿verdad? Porque es la imposición, la victoria, la lucha, la determinación. Y los autores cristianos de los 3 primeros siglos destacaban la paciencia como un germen que hace que el movimiento crezca. Esto es estilo de vida profunda y esto es interesantísimo. Creo que nos llama la atención eso, ¿verdad? Nosotros y nosotras como iglesia hoy. Gracias, profesor. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Buenas noches a todos en América. Pues estoy fascinada, Hansel. Te voy a parafrasear y hablabas de lo absolutamente atrayente que es toda esta propuesta que nos traen los evangelios. Pues todo lo que te he escuchado a ti esta noche es para mí absolutamente atrayente también. Estoy muy agradecida, Manuel, con los esfuerzos que haces tú y el equipo por traer lunes a lunes a gente tan buena como los que ya hemos escuchado. Y esta noche estoy fascinada con tu ponencia, Hansel, y de veras que es una invitación a mirar de nuevo los textos, a captar en los textos esa humanización que trae consigo el vivir ese estilo fraterno, sororal, que nos propone ese evangelio vivo, ¿no? Es como volver a mirar los textos para descubrir cómo ese Dios sigue manifestando esa sororidad o esa fraternidad en las comunidades en las que estamos insertos e insertas, para vivirlo y sentirlo, para olerlo, para disfrutarlo. Yo estoy fascinada, así que no les quepa duda de que voy a volver a escuchar este audio y esperaré ansiosa que lo suban a la nube para poderlo disfrutar nuevamente. Así que muchas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo porque hoy nos llegue esta buena noticia. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, Guille. María Aurora. Estaba apagado el micrófono. El audio. Tiene el audio, tiene que quitar el audio. Ahí hay un micrófono. Okay. Ya. Ajá. Yo lo entendí bien, la explicación excelente. Lo único que quiero preguntar, y es llevar todo la actualidad, y sobre el Evangelio de Mateo, en la iglesia, por ejemplo, sería bien explicar, en vez de inclusivos, que sería diversidad, esas palabras que están ahora muy acá en boga, porque pues en la diversidad se puede dar lo que acaba de exponer la hermana, ¿no? La fraternidad, la sororidad, la pluralidad, ¿verdad? Se puede dar ese perdón, se puede dar la praxis, la ética y la moral, ¿verdad? Porque se ha malentendido esas dos palabras, pues. Entonces hay gente moralista que no acepta la diversidad, pues como la casa común hay diversidad, así nosotros estamos dentro de esa casa común
y hay una diversidad de personas, de humanos, ¿no? Eso lo vi con una profesora que tiene su hijo autista y que no lo rechazaban en escuelas porque decían las mamás que pues que no, porque a lo mejor los niños imitaban lo que ella hacía. Entonces ella se dio la tarea de poner su escuela y de ser una escuela diversa, no inclusiva. Esa es mi pregunta sobre esas dos palabras. Gracias, María. No, muchas gracias, porque efectivamente en esto hay mucho debate y las palabras, dependiendo del contexto, toman nuevas cargas. Yo personalmente, cuando hablo de este movimiento de Jesús tan plural, que tenía elementos que buscan distintas situaciones, contextos de grupos excluidos y demás, yo prefiero usar el término integración más que inclusión, porque cuando hablamos de integración estamos hablando de tomar en cuenta todas las partes en sus diferencias. No es hacernos todos una misma pelota, ¿verdad? Sino que es en ese grupo tomar en cuenta las particularidades de cada quien. Y es un término que sí se puede, inclusión es un término moderno, que ha asumido y que tiene una extraordinaria intención. Yo no digo que esté incorrecto, pero cuando uno habla de integrar, está buscando de que cada persona tome un papel en su diferencia, sin olvidar esa diferencia, ¿verdad? Sin amalgamar las cosas. Ya un autor también clásico que se llama Gerd Tyson escribía acerca de la integración sacramental en Corintio, en las cartas de Corintios, cuando Pablo habla en 1 Corintios 11 de la Cena del Señor, que es un texto tan bonito, tan impresionante, porque la exclusión que se está dando es producto del egoísmo y de la búsqueda de mí mismo, y no lo que realmente es el sentido de la Eucaristía, que es el salir de sí y el entregarse por otros. Entonces, este concepto de integración podría ayudar a resolver esas tensiones, ¿verdad? Entre términos que pueden ser entendidos de una o mil formas, ¿verdad? Integración emplea o es un poco más concreto para eso que quieres mencionar y que yo comparto. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Nos quedan unos minutitos. No sé si alguien más quiera tener alguna pregunta. ¿Algún comentario? Yo creo que fueron muchos los retos que nos dejó, las conclusiones. A mí, en lo particular, siempre me llama la atención todas las familias, especialmente las familias que acusan a otras personas que abogamos por otro tipo de familias como detractoras, cómo andan misionando, ¿verdad? Cómo van, mueven gente, mueven masas, y supuestamente estos valores familiares están basados en el Evangelio. Espero que por lo menos ustedes hoy se lleven una idea de que esos valores muy probablemente no tienen nada que ver con el mensaje del hermano Jesús. Alicia Ovilla, por allí. Buenas noches. En primer lugar, eternamente agradecida. Me ha encantado, bueno, esta exposición y todas las anteriores. Mi fe ha aumentado increíblemente y felicito a ustedes, a usted padre y a los distintos profesores, y felicito a este profesor porque la forma en que entrega este contenido en relación a las familias de Jesús me aclaró muchas cosas y me dio mucho que pensar. Pero hay una parte que me dejó pensando, que es el texto donde es la familia de Jesús, la familia biológica, digamos, con palabras modernas, queda afuera y Jesús está dentro de la casa. Eso me impresionó muchísimo porque en la actualidad también nos ocurre mucho, ¿no?
de pronto estamos adentro, pero otras veces estamos afuera. Entonces, eso me gustaría que el profesor me aclarara un poquito esa parte del Evangelio. Muchas gracias y los felicito y buenas noches para todos. Gracias, Alicia, por tu comentario. Y sí, fíjate que cuando utilizamos estos criterios de lo que yo les decía, de las ciencias sociales que nos ayudan a entender las maneras en que se comprenden las cosas antes y hoy y las diferencias, los lugares, los espacios representan cosas. Y en el Evangelio de Marcos, el hablar, sí, simplemente es que habría que tomar, el Evangelio de Marcos son 16 capítulos, es chiquitito. Si pueden tomar cualquier versión de la Biblia y leer el Evangelio de Marcos de inicio a fin, los 16 capítulos, y buscar las veces que Jesús habla de casa y de cuándo en la comunidad de Jesús, cuando Él entrega sus palabras, dónde está ubicado para con sus discípulos, generalmente es en una casa, porque la idea es que el grupo de discípulos y la comunidad está dentro de esa casa. En un momento, como lo vimos en el texto, la familia biológica queda afuera. Después, esto Marcos no lo menciona, pero podemos ver en Lucas y en Hechos de los Apóstoles cómo después sus mismos hermanos se convierten en parte de la casa. Sí. Entonces aceptan y se dan cuenta, va ese proceso de transformación, de conversión. Entonces, esta dinámica del adentro y de afuera es algo que ha sido estudiado hace poco, relativamente, pero que le alumbra a uno un montón de cosas porque le da a entender qué significa estar con Jesús y estar fuera de ese radio, ¿verdad? Entonces, es realmente muy enriquecedor y eso es uno de los temas que faltan por todavía trabajar más en el texto de Marcos, ¿verdad? Muy bien. Enrique, tiene un minuto. Muchas gracias. A mí me llama la atención tan hermoso como se habla de que pasamos del oikos a eclesia, que ya no es paternal, sino que fraternal, que pasa de lo vertical a lo horizontal, y sin embargo en estos 2000 años hacia adelante hemos visto que la iglesia realmente no ha sido horizontal, sino vertical. Y aún actualmente la gran mayoría opta por lo vertical. Somos una minoría los que andamos buscando una iglesia horizontal, de fraternidad. Entonces, ¿cómo de ahí volver a hacer eso eclesial horizontal? ¿Cómo lograrlo? Eso. Sí, gracias Enrique, porque es lo que dices y lo que vemos prácticamente en todos los países de América, de Europa. Creo que a las personas en general les da más seguridad esa verticalidad y recibir órdenes que ser inventivo y ser creativo, ¿verdad? Porque te da esa cuestión de que no me salgo de los espacios, que estoy aquí, me siento acuerpado y también, como decía, esto lo dice un psicoanalista y filósofo muy famoso, Eric Fromm, si yo asumo mi libertad realmente, soy responsable de lo que hago y prefiero no serlo, prefiero echarle culpas a otros, ¿verdad? Que están allí de por medio. Pero yo, digamos, como estudioso de los orígenes del cristianismo, a mí lo que más me llama la atención como elemento distintivo de este naciente movimiento es esa capacidad de que el centro no son las doctrinas, las enseñanzas y la teoría, sino la vida transformada, el estilo de vida y la praxis. Ustedes y yo, pues, seremos minoría en muchas cosas, pero poco a poco la iglesia ha ido escuchando esa minoría y se va generando espacios de conversación, de diálogo. ¿Quién diría que hace 15 años, 20 años, se estuviera discutiendo el tema de las diaconisas, de las mujeres ordenadas diáconos? ¿Quién diría que estuviéramos hablando de otros contextos donde se reconozca la diversidad de ritos y de formas de celebrar, que no es solo el tradicional romano? Estos son productos de las transformaciones y de una iglesia que trata de cambiar, de escuchar y que, como decía, yo lo cito como uno de los textos que más me ha agradado
tal vez el más importante del pontificado de Francisco, que es Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, en el número 40, Francisco dice que la iglesia no, que quienes entienden la iglesia como un bloque monolítico, que todo lo hace per se como una cuestión de arriba a abajo, se equivoca, porque así no es la iglesia siempre ha sido plural, aunque la hayan querido ocultar. Y entonces en esta iglesia tenemos que aprender a convivir y darnos cuenta de que hay personas que tienen sensibilidades y formas de espiritualidad distintas a las nuestras, pero ninguna es superior a otra. Y eso ¿cómo se consigue? Volviendo a lo que decíamos del sínodo, en el camino, caminando, ¿verdad? En la práctica, porque así es cuando encuentras el espacio para dialogar y demás. Yo creo que el ejemplo fundamental es que el estilo de vida es el que transforma las realidades, porque hasta que a uno no le toca la puerta, las diversidades, las situaciones y los conflictos, uno mismo no cambia. Entonces, eso es lo que genera la transformación, y es un proceso lento, pero es un proceso hermoso también, porque aunque es difícil, uno va experimentando cambios en ese caminar. Gracias, hermano. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos va. Antes de darte las gracias, me gustaría invitar a Yolanda, que tiene una invitación para todas las mujeres que quieran ser parte del grupo de Mujeres Voces Proféticas. Nos va a hacer el favor de hacer la invitación Mari Carmen, que es nuestra coordinadora. Adelante. Que no puede hablar. Oh, ok, bueno, entonces lo haré yo. Bueno, como ustedes saben, tenemos un grupo con IBICLA que se llama Mujeres Voces Proféticas. Es un grupo específicamente para mujeres, donde tratamos diferentes temas. Esta temporada que empieza marzo 7, estaremos hablando sobre el tema de sincretismo religioso, y dentro de este tema también donde nos encontramos las mujeres y cómo hemos ido participando dentro de todo este movimiento. Vamos a tener una invitada especial para hacer la introducción, que es Eli Gareca. Estaremos empezando marzo 7. Si ya están apuntadas, no hay necesidad de volverse a registrar. Si no están registradas, vayan por favor a nuestra página de ibicla.org para que se registren y les llegue el enlace. El horario 5 de la tarde de Chicago. Chequen por favor su reloj de acuerdo al país donde viven. Y bueno, como les hemos dicho antes, su voz es muy bienvenida. Su presencia es muy esperada por todas nosotras, porque el grupo se hace entre todas con respeto, con dignidad, y es un grupo para dialogar, no para criticar, no para quejarnos del varón, sino para darnos el valor que merecemos e ir encontrando nuestros espacios en este caminar bíblico. Gracias. Muchas gracias, Yola. Y bueno, no me queda más que agradecerle al profesor Hansel por su tiempo, por dejarnos con muchas tareas, muchas cosas que tenemos que ir deconstruyendo en nuestras relaciones de familia para poder intentar lograr lo que la familia de Jesús parece que quería, ¿verdad? Una familia abierta a toda la humanidad. Muchas gracias. La próxima semana tendremos al doctor Ariel Álvarez Valdés. No se lo pierdan. Les esperamos a la misma hora, 7, tiempo de Chicago, de 7 a 9. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga, y nos seguimos encontrando en los caminos de la Biblia.